Gloria al Señor, mis amados. Dios los bendiga poderosamente en esta nueva mañana, este nuevo tiempo de bendición. Qué bueno que te conectes en esta hora para recibir el mensaje del Señor. Y hemos denominado esta palabra, este mensaje en esta mañana, los fariseos y la iglesia. Y lo que queremos a través de este mensaje es comparar tanto a los fariseos como el actuar de hoy en día de la iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra. El hecho de que nosotros hayamos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo obviamente nos hace sus hijos, nos hace parte de su iglesia, y lo que queremos mirar en esta hora es eso, cómo eran los fariseos, cómo es hoy en día la iglesia. Por eso quiero que inicialmente mires Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, el verso 4. Hechos 26, verso 4. Dice la escritura: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio posee en mi nación, en Jerusalén la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Amén y amén. Este pasaje que acabamos de leer muestra la defensa del apóstol Pablo ante el rey Agripa. Y es que los judíos lo habían llevado allí porque obviamente Pablo estaba predicando el evangelio. Pablo predicaba con denuedo, con fuego en su corazón. Los milagros le seguían. Maravillas y prodigios obviamente sucedían por mano de los apóstoles. Pero definitivamente el celo, la envidia, el egoísmo que había en los fariseos era lo que llevaba precisamente a que éstos persiguieran a los apóstoles, tal vez como algún día Pablo también lo hizo. En esa defensa que él presenta acá, hay algo muy interesante que Pablo dice, que él vivió bajo la más rigurosa secta de esa religión que eran los fariseos. Y él deja ver explícitamente que era una secta, era un grupo que aparentemente se había apartado para guardar la ley a cabalidad, rigurosamente. Pero la verdad es que estos hombres que habían llegado a esta secta se habían convertido en personas falsas, en personas hipócritas, que solo usaban de su religión para tratar de sacar provecho de los demás sin ellos mismos estar viviendo para Dios genuinamente. Estos judíos que le habían entregado, lo único que querían en ese momento era deshacerse de Pablo. Cuando continúa el relato bíblico, mira Hechos 26:9, dice la escritura: yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Qué impresionante cómo Pablo abre aquí su corazón y dice: yo mismo perseguí a los cristianos, yo mismo los encarcelé, pero peor aún, como dice la escritura, yo mismo di mi voto para que estos muriesen. Es decir, que en el comienzo del Evangelio fueron muchos los cristianos que tuvieron que morir confesando el nombre de Cristo porque eran perseguidos totalmente. ¿Y quiénes eran los que los perseguían? Los fariseos. Los fariseos eran los que los perseguían totalmente porque ellos confesaban el nombre de Jesús. Pero cuando Pablo definitivamente tuvo ese encuentro con el Señor, pues su vida es cambiada. Él se da cuenta que lo que estaba haciendo era totalmente erróneo. En este mensaje que te quiero entregar, y te quería explicar este contexto bíblico, porque es necesario que entendamos quiénes eran los fariseos, es necesario que entendamos que Pablo fue fariseo, pero que después de que Cristo vino a su corazón,
pues se convirtió en alguien totalmente opuesto y él empezó a mostrar lo que era ser un verdadero creyente, un verdadero miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hacemos esa comparación encontramos varias cosas. Mira Juan capítulo 12, verso 42. Dice la escritura, Juan 12, 42. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué impresionante, porque la palabra muestra que obviamente muchos creían en Jesús, en la palabra en que el Señor estaba entregando. Pero los judíos, esos mismos fariseos, obviamente no mostraban que ya habían creído, y la escritura lo dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando comparo a los fariseos con la iglesia, podemos estar en las mismas circunstancias. Yo quiero que lo hagamos en forma de pregunta. ¿En qué sentido? Te lo voy a decir de la siguiente manera. Los fariseos amaban la gloria de los hombres, y la iglesia, ¿será que ama la gloria de los hombres más que la voluntad de Dios? Muchos han tomado el evangelio sencillamente para ellos mismos enaltecerse, ensalzarse, que sean admirados, que sean reconocidos. Quieren la gloria de los hombres. Así están haciendo totalmente lo contrario a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Qué impresionante que la escritura diga esto, ¿no? Con todo esto, aún de los gobernantes, mira esto, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, que dice la palabra, no lo confesaban. Qué impresionante. Allí estaban muchos creyendo en Jesús, en la predicación del Señor, pero guardaban silencio por la gloria de los hombres, por no quedar mal delante de los hombres. La pregunta es si muchos llevan un evangelio en lo oculto, un evangelio donde aún sientan vergüenza de Cristo, donde aún no estén exponiendo públicamente su fe. ¿Será que hacemos eso hoy en día? Hoy muchos por temor ni siquiera exponen su fe, por temor a ser juzgados, criticados, a ser señalados. Pero nuestra fe hay que exponerla públicamente, hay que darle la gloria y la honra al Señor, a costa de lo que sea. Cuando vimos el primer texto allí en Hechos de los Apóstoles, tú te das cuenta que muchos murieron. ¿Y por qué murieron? Porque confesaban su fe en Cristo, porque no sentían vergüenza, porque ellos no anhelaban la gloria de los hombres. Cuando Pablo honestamente llega a los pies de Cristo, él pierde eso, porque seguramente Pablo gustaba de la gloria de los hombres, de ser reconocido como un gran maestro de la palabra, porque lo era, de la ley, de ser reconocido obviamente por llevar años en el fariseísmo. Pero cuando él viene a los pies de Cristo ya no le interesa la gloria de los hombres, por lo contrario, él sabía que iba a ser perseguido. Jesús mismo le había dicho, ahora sabrás cuán necesario te es padecer por causa de mi nombre. El verdadero creyente no debe amar la gloria de los hombres, debe hacer la voluntad de Dios, debe confesar su evangelio, debe confesar fielmente su fe, su esperanza en Dios. En Lucas 16, el verso 13, dice la escritura lo siguiente, Lucas 16, verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, y mira cómo dice la palabra, que eran avaros y se burlaban de él. Qué impresionante eso. Los fariseos eran avaros y la iglesia. Acuérdate que estamos haciendo un cuadro comparativo en esta mañana. La palabra dice que los fariseos eran ¿qué? Avaros. Y qué curioso que el Señor obviamente les hubiese confrontado y les hubiese dicho, es que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Ese otro Dios eran las riquezas. Y eso era lo que amaban los fariseos. Ellos amaban las riquezas de esta tierra. Pero la pregunta es, ¿la iglesia no está haciendo exactamente lo mismo hoy en día? ¿No ama las riquezas de esta tierra más que a Dios?
Muchos se van a condenar sencillamente porque prefirieron a ese Dios. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí es donde muchos se han desviado. Muchos llegan a buscar a Cristo para que Él les dé riquezas. La iglesia está en esta condición lamentablemente, y pese que hemos vivido este tiempo tan terrible de esta pandemia, la iglesia no ha reflexionado y sigue exactamente en lo mismo. Aquellos que dicen ser siervos de Dios, aquellos que dicen amar a Dios, tal vez lo único que están buscando es las riquezas de esta tierra, su avaricia, igual como eran los fariseos. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Mira lo que hacían, se burlaban del Señor por lo que él decía, por lo que él predicaba. Pero es que Jesús sí conocía el corazón de ellos. Es que el Señor Jesucristo sí conoce el corazón de cada hombre sobre esta faz de la tierra. Él sabe si hay avaricia en su iglesia. Él sabe si muchos predican el evangelio por enriquecimiento, por la codicia que hay en sus corazones, o si realmente predican la palabra porque aman las almas, porque han entendido el sacrificio de Jesús. Y es que Jesús tuvo que sufrir bastante en esa cruz para darnos la salvación. El hecho de permitir la avaricia en mi corazón es tener en poco el sacrificio de Cristo, es tener en poco lo que Dios realmente quiere hacer en la vida de cada persona sobre esta tierra. En Mateo 23, el verso 9, mira lo que dice la Escritura. Mateo 23, verso 9. Y dice la palabra del Señor: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los fariseos eran obstáculo para que otros entrasen en el reino de los cielos. Y la iglesia está haciendo la labor, está abriendo la puerta para que las almas vengan a los pies de Cristo. O por lo contrario, la iglesia también está haciendo un obstáculo para que muchos vengan a Cristo. No sabes lo triste que es predicarle a muchos y decir: yo no quiero recibir a Dios, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de los cristianos. Porque lo único que ven las personas ajenas a la iglesia son pastores que solo quieren buscar las riquezas en esta tierra, porque hay codicia, porque hay maldad, porque hay iniquidad. La iglesia misma tristemente está cerrando la puerta para que muchos entren al reino de los cielos. Y ni tú ni yo podemos ser de ellos. Nosotros debemos ser esa puerta abierta, brindar el amor de Cristo. Necesitamos mostrar una cara diferente al mal concepto que en el mundo tienen sobre la iglesia cristiana. Necesitamos mostrar que si hay cristianos verdaderos que aman a Dios, que somos agradecidos con lo que el Señor nos da, que no hay codicia en nuestro corazón, que estamos en Cristo porque le amamos y porque agradecemos su sacrificio en la cruz. Pero cuando el Señor hablaba de todo esto, definitivamente estaba diciendo lo que había en el corazón de ellos. Fariseos enaltecidos, llenos de soberbia, llenos de orgullo, que tenían la ley en sus manos, tenían la herramienta para que otras vidas sencillamente llegasen a encontrarse con Dios, y ellos mismos estaban cerrando la puerta por sus actos, por su orgullo, por su soberbia. No podemos ser una iglesia que no permita que otros entren al reino de los cielos. Que Dios nos ayude, porque son tantas las almas que aún están lejos de Cristo. Pero la iglesia, en cambio de ser un vehículo, un puente para que las almas vengan a Cristo, están siendo totalmente lo contrario. Y hay muchos que ya no quieren saber absolutamente nada de Dios y nada del cristianismo por lo mal que han visto dentro de la iglesia del Señor. En Mateo 15, el verso 7, mira lo que dice la palabra. Mateo 15, verso 7. Mateo 15, 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Ojo con lo que te acabo de leer. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Los fariseos eran ciegos. Pero la pregunta, ¿eran ciegos, guías de ciegos? ¿Y la iglesia? ¿Será que la iglesia está haciendo luz para guiar a otros hacia la verdad? Qué triste que vayan a caer congregaciones enteras al infierno. Y cuando te digo esto es porque son ciegos, guías de ciegos. Porque no les han predicado la verdad, porque no les han hablado del evangelio, porque están interesados más en las cosas de la tierra. Y cuando hay una iglesia que está más interesada en estar en esta tierra y en obtener cosas en esta tierra que en partir al cielo, a la presencia del Señor, esa vida es ciega totalmente. Tú dejas de ser ciego cuando anhelas el cielo, cuando anhelas la vida eterna, cuando anhelas que Cristo regrese pronto. Podría ser hoy mismo, podría ser en un mes, podría ser en un año, en 10 años. Sea el día que fuere, pero día tras día tú estás anhelando estar en la presencia del Señor. No te atemoriza nada de lo que está en tu entorno. No te atemoriza esta pandemia, no te atemoriza la maldad, la iniquidad. Tú sabes que tu vida está segura en las manos de Dios. Qué importante es que a ti te prediquen el evangelio, qué importante es que a ti te enseñen realmente la palabra. Pero hay muchos que son ciegos, guías de ciegos. En Mateo 9, el verso 9, mira lo que dice la escritura. Mateo 9, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mira esa pregunta. Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos no eran misericordiosos, escúchame bien esto. ¿Y la iglesia? ¿La iglesia sí es misericordiosa? Cuando Mateo, que era el cobrador de impuestos de la época, y en el momento en que el Señor le dice, ven y sígueme, este hombre lo dejó absolutamente todo por el Señor. Dice que cuando estaban sentados a la mesa empezaron a llegar muchos publicanos y pecadores y se sentaron a la mesa juntamente con ellos. Pero cuando los fariseos vieron esa escena, empezaron a preguntar, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Qué falta de misericordia la de los fariseos. Como diciendo, ellos no son dignos de estar aquí. No son de nuestra clase. Ellos son hombres pecadores, son hombres viles. O sea, minimizaban, discriminaban totalmente esas personas. No tenían absolutamente nada de misericordia. Yo me pregunto si realmente la iglesia de Cristo está siendo misericordiosa. Porque el Señor mismo estaba diciendo, yo quiero es misericordia, yo no quiero sacrificios. Yo no quiero que ustedes intenten mostrar lo que no son. Quiero que ustedes sean compasivos, que se muevan en misericordia, que vayan al que necesita escuchar la palabra, que extiendan su mano al que lo necesita. Pero cuánta misericordia falta hoy en día en su iglesia, cuánta misericordia. Hay una dureza tan grande, cada uno piensa en lo suyo y nos hemos olvidado de ser misericordiosos. ¿Seremos mejor que esos fariseos? No lo sé, hermano, no lo creo. Y finalizo con esto, Mateo 3,
Verso 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto lo decía Juan el Bautista cuando estaba predicando ese bautismo para arrepentimiento. Y en esa predicación fuerte que él entregaba, él le dijo directamente a los fariseos: ustedes son una generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿A quiénes les decía eso? A los fariseos. A los que creían que estaban bien, porque vivían supuestamente en su secta, apartados, aparentemente guardando la ley, pero ellos no estaban haciendo absolutamente nada de eso. Solo usaban ese fariseísmo para sacar provecho de las demás personas, pero no tenían frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y la iglesia los tiene hoy en día? ¿No será que hay una iglesia aprovechando su contexto para manipular a muchos, para dañar a otros? ¿Cuánta gente hay predicando aparentemente el evangelio, pero no está predicando la verdad? No hay frutos dignos de arrepentimiento. Lo cool, lo nice, lo que está bien hoy en día es decir soy cristiano, pero pocos entienden realmente lo que es vivir para Cristo. No hay unos frutos realmente de arrepentimiento. Sus vidas siguen siendo exactamente las mismas. Para muchos la iglesia se ha convertido en un club donde se encuentran con sus amigos cada semana, donde hablan de negocios, donde lógicamente hay ministerios que nunca en la palabra aparecen, ministerios de empresarios, por decir algo, ministerio de comerciantes. ¿Dónde está eso en la palabra, mi amado? No hay frutos de arrepentimiento. Muchos están utilizando la iglesia solo como una plataforma para sus propios propósitos y para su propia voluntad. Pero no están haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer, a tener frutos dignos de arrepentimiento. Es la peor era, momento, instante de la iglesia, en todo lo que lleva la iglesia de Cristo en esta tierra. Y es vergonzoso. Por eso cuesta tanto hoy en día predicar el evangelio. Y cuando digo que cuesta porque es difícil que la palabra llegue, porque las vidas no son receptivas, porque tienen un mal testimonio, porque no quieren saber nada de Dios, ni mucho menos de los que dicen ser cristianos, porque estos cristianos están actuando igual o peor que los fariseos. La verdad, iglesia, que Dios nos ayude a no ser uno de ellos. Que Dios se glorifique en nosotros, que nos dé la fortaleza para continuar adelante y mostrar realmente quién es la iglesia de Cristo en esta tierra. Padre, yo quiero darte las gracias, la gloria y la honra a ti, Señor, en este momento. Y quiero pedirte en este instante, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos perdones como iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, de todo lo que tú nos has hablado en esta hora, Señor, cuando tus hijos aparentemente han buscado la gloria de los hombres antes que tu propia gloria, Dios, donde han permitido la avaricia, la codicia en sus corazones, Señor, donde sencillamente han sido obstáculo para que otros entren al reino de los cielos, donde están ciegos guiando a otros ciegos, Dios mío. Perdónanos si la misericordia ha dejado de estar en nuestras vidas, Señor, y si definitivamente no hay frutos dignos de arrepentimiento. Yo quiero que ores allí donde tú estás y que le digas: Señor, levanta en mí un hombre, una mujer lleno del poder de tu Espíritu, Señor, que cumpla con tu voluntad en esta tierra como verdadera iglesia tuya, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Perdona a tu iglesia en esta tierra, Señor. Ten misericordia, Dios.
Guíanos en tu verdad, guíanos en tu justicia, guíanos en tu voluntad, Señor, en lo que tú quieres y deseas obrar en cada uno de nosotros, Señor, y no nos sueltes por un solo instante, Dios mío. Dile, lléname de la presencia de tu Espíritu, permíteme brindar de tu amor a las personas que no te conocen, que predique el Evangelio con amor, Señor, que sea misericordioso, Señor, que tú seas luz a mi vida, para que yo pueda ser luz para otros, Señor, trayéndolos a tus pies, Señor, que quieran caminar a tu verdad, Padre. Arranca de tu iglesia todo fariseísmo, toda religiosidad, toda banalidad, todo aquello que no es tuyo, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y glorifícate, Señor. Levanta un remanente lleno de tu Santo Espíritu. Levanta un remanente que sinceramente quiera servirte, Dios, que quiera hacer tu obra. Quita a aquellos que son obstáculo para tu obra. Quita a aquellos, Señor, que no permiten que muchos entren al reino de los cielos, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Haz tu obra. Tú eres poderoso, Señor. Abre puertas, Señor, para que el Evangelio se extienda, Señor. Llévanos, Señor, a lugares donde nunca antes otros han ido, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, y permite que la salvación llegue, Señor. Llegue a muchos niños, a muchos jóvenes, a muchos ancianos, Señor. Que tu palabra llegue realmente al corazón de cada persona, Señor. Que ese remanente se levante en poder, que ese remanente se levante en oración, Dios, y que tú te glorifiques de una manera poderosa y grande, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por lo que haces en esta hora. Gracias por escuchar nuestro ruego y nuestra oración. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, hoy, mañana y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, iglesia. Mucho por reflexionar en esta mañana con este mensaje del Señor. Espero que haya sido de bendición como lo fue para mi vida. Te invito a que lo compartas con muchos, para que escuchen esta palabra, con muchos hermanos en Cristo. Comparte esta palabra, que esta palabra llegue, dile, escúchala, porque Dios va a hablar a tu vida y va a ministrar a tu corazón. El Señor te guarde y te bendiga grande y poderosamente. Y no lo olvides, sé esa verdadera iglesia de Cristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios te guarde y te bendiga.